¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar para huir de tus propias mentiras? En Pérdida Total, Enrique Begné nos lanza de lleno a una historia donde el absurdo y el peligro se entrelazan con una crudeza que, por momentos, provoca risa y por otros, un nudo en la garganta. Claudio, interpretado con gran tino por Leonardo Ortiz Gris, es un mentiroso de esos que abundan, pequeño, cotidiano, alguien que cree poder controlar las consecuencias de su engaño. Pero el destino, implacable y con humor negro, le tiene preparada una vuelta de tuerca brutal, un cadáver en su camioneta abandonada y la furia del cártel del norte pisándole los talones. Más allá del thriller y el humor negro que la sostienen, Pérdida Total es una historia profundamente humana sobre el miedo, la culpa y las decisiones que tomamos cuando sentimos que ya no hay salida. Begné retrata a un personaje que, como tantos, sobrevive mintiendo, hasta que la vida lo obliga a enfrentarse a la verdad de la peor manera posible. Es una película que incomoda y divierte, que hace reír mientras aprieta el pecho, porque en su centro hay una pregunta que todos evitamos. ¿Cuánto puede costar una mentira? A partir de hoy, 27 de marzo, saludos a la gente que nos escucha en el futuro, llega a salas mexicanas una cinta que no solo entretiene, sacude. Prepárate para una historia donde el desastre es inminente y sin embargo, no puedes dejar de mirar. Entonces, ¿las mentiras son buenas o son malas? Ay, mi amor, mira. Las mentiras son mentiras, ni buenas ni malas. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo. Y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. Cine a viva voz. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este Pantalla y Memoria. Y sí, es un episodio de jueves, eso significa que es un episodio de estreno de cine. Y es que hoy jueves 27 de marzo se estrena Pérdida Total, película de Enrique Begné, como ya escucharon, de la cual vamos a hablar. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro. Y tengo nada más y nada menos que a Enrique Begné, director. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, bien, muchas gracias. Y también tengo al protagonista, Leonardo Ortiz Gris, actor. ¿Cómo estás, Leonardo? Todo bien, muchas gracias. Gracias por la... Pues muchas gracias a ustedes por el tiempo para poder platicar de la película. Y Enrique, cuéntame un poquito cuál es el génesis de la cinta. Es un guión que también coescribes con Ernesto Anaya. ¿Cómo nace esta película Pérdida Total? Sí, parte de la idea de buscar de la mentira, ¿no? De la idea de la mentira, de la espiral que genera una mentira, ¿no? De una mentira muy simple, cómo puede llevarte a un lado mucho más complejo, ¿no? Es un personaje de comedia metido en una tragedia, ¿no? Que era también en parte de la idea desde el principio, ¿no? Poder transportar a un personaje, digamos, más simplón o con un mundo más pequeño a un mundo mucho más hostil, ¿no? Al que no le corresponde. Claro. Leonardo, ¿cómo llega a ti el guión de la película y cómo lo tomas para tu personaje de Claudio? Pues es un proyecto que llevaba ya varios años en la cabeza de Enrique. A mí me tocó trabajar con Enrique en una serie en Miami, una serie que se llama Armas de Mujer. Y en lo que en lo que trabajábamos los capítulos y la serie que hicimos ahí, nos juntábamos a veces en la tarde para platicar sobre este proyecto que tenía Enrique en la cabeza y me dijo que si lo levantaba, que me invitaba a la película y que si yo me aventaba a contar esa historia. Y así fue, pasaron los años y por fin le dieron el apoyo a Enrique y pudimos hacer la película y pues bueno, ir hablando, ir trabajando de cómo veíamos a Claudio, quién era Claudio y cómo lo íbamos a construir. Y a partir de esas conversaciones nos dimos cuenta que era un tipo miserable, ¿no? Y eso era un poco como lo que me atraía de este personaje, ¿no? Porque era un tipo miserable, simplón, poco simpático, ¿no? En un principio. Y el desafío era ese, ¿no? Como un protagonista con esas características podía mantener la película. Y la apuesta era como
ir transformando de esta primera vista de este tipo indeseable a, a que la gente, el público, empezara a sentir un poco de compasión por, por las malas decisiones que toman, ¿no? Y entonces, pues bueno, así se fue desarrollando la construcción de este personaje y la historia en sí. Visualmente la película nos coloca al principio en unas oficinas, ¿no? Simplonas, como el personaje de Claudio, ¿no? Enrique, y nos va llevando a un mundo, sí que es el mundo fuera, pero un mundo muy complejo. Cuéntanos un poquito de cómo fue la decisión de las locaciones, que además se filma en La Laguna, ¿no? Uno de los productores, Pato Zafa, es de allá. ¿Cómo fue este trabajo de locaciones que pues tiene mucho que ver con el lenguaje de la película? Sí, claro. No, pues Torreón fue una decisión que tomé con Pato, claro, el productor de la película, socio en esta película. Este, También justo dando una vuelta por Torreón buscando locaciones para una serie con Pato, encontré esta carretera de Viesca y varias cosas más y sobre todo una cosa que me encanta de Torreón es esta ciudad detenida en el tiempo, ¿no? Mm, Es un centro, sobre todo, digo, el centro de la ciudad se quedó ahí y bueno, la posibilidad de filmar en un lugar donde la gente, y digo la gente más que el gobierno, digo, el gobierno algo ayudó con los permisos, pero no mucho más que eso. Pero la gente realmente de Torreón nos recibió con los brazos abiertos. Trabajamos con gente de allá, o sea, no solo es un asunto de las locaciones, sino gran parte del equipo, desde luego de arte y de mucho, y del sonidista, muchas personas eran de Torreón, entonces fue, digamos, pues una película absolutamente lagunera. Y claro, las locaciones y los espacios pues tenían que significar eso, ¿no? Teníamos que mostrar a lo largo de la historia s- cómo sacábamos a este personaje de su mundo gris, por llamarlo así, de su mundo Ortiz gris, Muy bien, sí. este, al desierto, a los ranchos, a estos personajes más complejos, también con su vestimenta, ¿no? El coyote más farolón, el rojo más deprimido, este policía un poco infantil que hace calva, ¿no? El Arriola, que es el verdadero como inteligente, el doctor, el que está detrás del policía, dándole todo esto. O sea, fue como desde el principio en la construcción con Ernesto, que quiero pues, decir que en paz descanse, ¿no? La verdad es que ujú. me fue Ernesto el año pasado, una cosa muy lamentable, el escritor de esta historia junto conmigo. Y bueno, una de las cosas que hicimos en el trabajo fue justo pensar en esto, pensar en parejas que se complementaran en la parte del norte, ¿no? O sea, el rojo y el coyote, el policía y el doctor y el búho y el norte. Y tener a Leo, a Claudio, pues completamente solo, ¿no? En medio de estas tensiones. Él venía como a completar los triángulos, ¿no? Por decirlo así, él siempre el hombre en discordia, ¿no? Claudio el colombiano, en medio de estas locaciones, que me parecen muy afortunadas, no sé tú qué piensas, Tocayo. Sí, 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 muy afortunadas. Por cierto, la película va dedicada hacia el final a Ernesto, como bien dices. Y Leonardo, el reto justamente entonces de que el peso de la película caiga en ti como actor, pero sobre todo en este personaje con el que tenemos que crear esa empatía que hacia el final creo que se cumple muy bien, pero cuéntanos un poquito cuál fue el reto actoral de ello. Bueno, pues siempre como el reto de saber que llevas a la película en los hombros, pero pasó algo muy particular porque todos los compañeros con los que estaba, pues colaboraron un montón y es una película, creo que se convierte también en una película coral, ¿no? Donde todos los personajes tienen un peso, pues, pues similar, ¿no? O sea, está como muy equilibrada y cada personaje tiene su historia y va respirando así la película. Los desafíos, pues, es conectar, ¿no? Conectar con tus compañeros, ¿no? Saber a qué estamos jugando, las reglas, la comedia, el humor, ¿no? También eso es como, creo que es lo más difícil para hacer una comedia, ¿no? Entonarnos como actores a lo que el director tiene como objetivo de cómo se va a decir esto, cómo se va a contar,
qué singularidades tiene esta comedia. Y bueno, irlo probando, irlo detectando, porque bueno, también no es que uno tenga muchos ensayos antes de filmar, todo es muy rápido, todo tiene que ser en chinga, se tiene poco tiempo, se tiene poco dinero, también irnos a Torreón, pues también era complicado, ¿no? Entonces, pues afortunadamente, pues todos los colegas, ¿no? Pues es gente que tiene un colmillazo y que nos conocemos muchos también de hacer teatro. Yo ya había trabajado con varios de mis compañeros, entonces, pues eso ayudó también a encontrar la manera de contar esta historia, pero, pues bueno, fueron que 5 semanas, ¿no? Creo que fueron 5 semanas. 4 y 2 días. Cuatro y Cuatro, dos días, cuatro y nos imagínate. robamos 2 días. Sí, 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 no había de Exacto, o otra. sea, Que no Tenía que es, estar muy que, claro. que no es sencillo y permíteme justamente ahondar en ese detalle, porque ya decías de ir a grabar allá a la laguna, Enrique, también con un crew capacitado, ¿no? Que es un tema que sucede mucho en México, ¿no? Siempre tenemos, o sea, está todo muy centralizado como todo en el país, pero se ha ido capacitando en otras regiones y es importantísimo que eso suceda para que esas propias regiones puedan recibir filmaciones y que esté su propia gente. La gente de La Laguna que estuvo participando en esta película pues era gente muy preparada, ¿no? Que también con el paso de las producciones que han ido para allá, pues ha ido aumentando eso y pues eso llama la atención para que también más gente se vaya a filmar allá, ¿no? Claro, no, bueno, en realidad te voy a decir una cosa, trabajamos con mucho chamaco, ¿eh? O sea, había gente con experiencia de Torreón, pero había mucho jovenazo. Mm. Y gente que era su primera película, algunos sí habían pasado por algunos de los videoclips que lleva Pato para allá o que se hacen en Torreón, pero muchos no. Y creo y hago el hincapié en esto porque justo me parece que este cierto prejuicio o esta idea de que no puedes filmar en lugares donde no hay una escuela o una experiencia de filmaciones como en su momento lo hubo a lo mejor en Rosarito con el Titanic y esos alrededores, o desde luego Guadalajara que ya lo tiene desde hace mucho tiempo. Me parece muy relativo. O sea, evidentemente necesitas tener el peso de la película en gente con oficio, en gente con colmillo, en gente que sepa hacer cine, pero también puedes trabajar con mucha gente local y gente joven y acercarte. Y aparte, eso es una cosa fundamental. Y yo no solo lo he hecho con esta película, yo lo he hecho a lo largo de mi vida muchas veces. Yo filmé una campaña muy complicada, por ejemplo, varios días en Tijuana y Mexicali, San Luis Río Colorado y todo eso. Y el departamento de arte fueron unos artistas plásticos de Tijuana y lo hicieron increíble, ¿no? Y en Veracruz también una serie hicimos cosas. O sea, finalmente yo creo que es algo que tendríamos que estar generando, pues, toda esta industria de producción que hay en México, de estar filmando y confiando en las personas que están allá y no llegar nada más como a invadir los chilangos o los de Guadalajara o demás ahí a meternos a un lugar como y a pretender adueñarnos, porque aparte no es lo mismo, ¿eh? O sea, si tú en el momento que estás trabajando con personas locales, la película se vuelve de ahí y eso Mm. genera una energía y una apertura y unas facilidades de cosas muy importantes. Entonces, la verdad es que yo sí creo que yo quiero seguir filmando en provincia. Yo el siguiente proyecto ya lo tengo pensado para Ciudad Juárez y entonces ahí voy como muy claro y otro en Veracruz. Entonces ahí voy como convencido de que se puede trabajar fuera de Guadalajara y de México sin ningún problema, ¿no? Pues ahí está para la gente de Juárez y de Veracruz que nos esté escuchando, pues que vayan ahí muchos alistándose. éxitos. Exactamente. Oye, Leonardo, y bueno, como ya decía también Enrique, está el tema de la mentira, ¿no? Pero también en la película, sin revelar mucho, pues es un acto de supervivencia, ¿no? O sea, lo hace un poco como, y es una reflexión, creo que se va quedando en la película y que creo que es de esas preguntas abiertas que quedan y que me gustan para la charla posterior, ¿no? Que es, todos en algún momento mentimos por alguna u otra razón, ¿no? Eso también es lo que está viviendo tu personaje y es un poquito el juego que va sucediendo a lo largo de la cinta. Sí, pues como yo creo que la mentira es parte de la esencia del ser humano, ¿no? O sea, la mentira muchas veces nos ayuda no solo para conseguir lo que queremos, sino también como un sistema de protección, ¿no? También la mentira nos ayuda
con nuestros miedos, con nuestros prejuicios, con nuestras inseguridades, ¿no? O sea, la Mm. mentira siempre está ahí y incluso en los cuentos, en las fábulas, la mentira siempre ha estado ahí. Bueno, Pinocho, ¿no? O sea, desde ahí está todo esta historia de lo que significa la mentira en nuestra sociedad. Vivimos además en un momento en el que la mentira o la no verdad o la posverdad, ¿no? Está ahí, ¿no? Y nos construye, ¿no? O sea, yo la otra vez platicaba justo con Enrique, ¿no? Que le decía, oye, pues es que me parece que la mentira del Instagram, ¿no? Por ejemplo, Ujú. que es la representación de la mentira más poderosa, que todo mundo sabemos que los que estamos ahí estamos mintiendo del querer ser, de lo chingón que es la vida y lo bonito que es, pero pues está toda maquillada esta verdad, ¿no? Entonces, creo que, creo que ahí está. Creo que la mentira siempre nos va a acompañar. Nos enseñan a no mentir, ¿no? Desde niños, pero yo creo que más bien deberíamos de aprender a decir la verdad, ¿no? O sea, o mentir sin lastimar, ¿no? Porque creo que también la mentira también puede ayudar a no lastimar a las personas. Si sabes mentir bien, claro. Claudio lo dice en la película, ¿no? Yo he mentido para hacer sentir bien a unos y para quedarme con el dinero de otros. O Ujú. sea, hay muchos tipos de mentira, por eso la pregunta es pertinente si las mentiras son buenas o son malas. Sí, totalmente. Sobre el tema de la música, Enrique, me gustaría que nos platicaras un poquito porque el personaje de Leonardo también lo componen no solamente los espacios, sino también la música, ¿no? De Ardalan Paivar y Joan Valant, porque pues el personaje de Leonardo es un mago, bueno, era un mago, ¿no? Y entonces está como acompañando esta música como de circo, muy interesante y que bueno, por cierto, la película termina, si no me equivoco, con un tema de la Triciclo Circus Band. Cuéntanos un poquito de cómo fue esta elección musical. Mire, justamente, justamente yo estaba en la búsqueda, digamos, porque cuando desde todo el proceso creativo, pues vas entrando con, ¿no? A través de distintos temas, ¿no? Yo en mi caso empiezo con la historia, a partir de ahí me acerco a visualizar a los personajes en mi cabeza, tener una idea de cómo se verán, cuál es la pinta, quiénes son, y conforme eso va avanzando, la música entra con un tercer lugar, digamos. Esa es mi manera de trabajar. Evidentemente, si es una película distinta, más musical, empezarás por la música, pero en este caso fue así. Y lo que yo tenía en la cabeza era como una instrumentación norteña, pero no una música norteña como tal, ¿no? Ujú. Sí una música, digamos, que tuviera una cierta nostalgia, que tuviera un asunto un poco como de, sí de circo y sí de magia, en una parte también como nómada, ¿no? Mm. Como de este road trip que tiene la película del personaje, ¿no? Que aunque finalmente termine, o sea, esté encerrado mucho tiempo en una cárcel, bueno, pues la idea del viaje, el regreso y volverlo a traer de vuelta, ¿no? Y coincidí digo, con Joan ya había trabajado, con Joan he hecho un par de películas antes, y con Nardalam lo conocí en el proceso, o sea, justamente estaba yo en el proceso creativo de ver qué hacíamos con la música, y lo conocí socialmente en su casa, caí de rebote y lo primero que vi afuera de su estudio de audio fue un acordeón, y dije, ah, Ujú. mira, esto tiene cierta casualidad que hay que aprovechar y a partir de ahí hicimos el trabajo y es curioso porque es una música hecha por dos músicos que jamás se conocieron, Mm. no trabajaron juntos, cada quien trabajó por su lado. Yo iba como dándoles pedazos de la película y acabó esto que a mí también me gusta mucho. Creo que la música también es afortunada. Creo que acompaña de buena forma esta historia, ¿no? Sí, totalmente. Oigan, para ir cerrando, y bueno, es un tema que la verdad me he estado persiguiendo mucho y se los comparto, porque ya lo mencionó también Leonardo, el tema de las imágenes, ¿no? Cómo la imagen pues ha ganado mucho protagonismo en nuestros tiempos. Y bueno, también es una reflexión que luego me piso ciertos callos, porque pues bueno, nos dedicamos al mundo del cine, ¿no? Em, pero, pero lo reflexionaba un poco en la frase que dice tu personaje, Leonardo, que dice, en la magia, la verdad y la mentira jamás se mezclan, ¿no? Y bueno,
le responden para no decir en qué momento se lleva y le dice, ¿y la magia es mentira o es verdad? Yo se los preguntaría en el tema del cine. Leonardo y luego Enrique, ¿y el cine es mentira o es verdad? Bueno, eh, es una realidad, ¿no? Es una realidad eh, pues, alterna, ¿no? Es una manera de ver la vida y creo que también pues es un poco la mentira, ¿no? ¿Qué pasa con la mentira? ¿Qué pasa con una mentira cuando nunca te das cuenta que es una mentira? ¿No? Cuando quien miente se muere con esa mentira y todos los que escucharon o vivieron esa mentira se quedaron en que es una verdad. ¿Qué pasa ahí, no? Ese es como el dilema, ¿no? Creo que la mentira existe hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y hay verdades que han prevalecido durante el desarrollo de esta sociedad sin saber realmente si es verdad o es mentira, ¿no? Entonces, yo creo que el cine puede ser una verdad o una mentira de acuerdo, le corresponde al espectador, a cada quien que ve la película, lo pone en el lugar de la verdad o de la mentira. Y eso creo que es lo más hermoso del cine, ¿no? Que quien la vea la mete en un costal o en el otro. Sí. Enrique. Sí, me gusta lo que dice Leo, digamos, o sea, la mentira es mentira hasta que se compruebe y en ese sentido, digamos, obviamente la construcción del cine es una ficción, pero para mí lo más importante es la credibilidad en los personajes, o sea, a mí lo que me gusta, y no hablo de esta película, hablo del cine, o sea, yo cuando entro en una película y en el momento que le creo al personaje, que lo veo con verdad, que lo siento, me caiga mal, me caiga bien, lo quiera o lo odie, no importa, pero a través de la verdad, de la credibilidad, de la certeza del personaje, es las películas que a mí me enganchan y las que me gustan. En el momento que dejo de creerle a un personaje, que dejo de pensar que lo que dice lo dice con verdad, actoralmente hablando, en ese momento me salgo y me desconecto de la película. Digo, me puedo divertir y puedo ahí dominguear un poco, pero la película deja de ser importante para mí, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que construir, construir la verdad a través de la mentira que es el cine, creo que es el reto, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, por cierto, este podcast, pues también está jugando con la mentira, porque les dije que hoy es 27 de marzo y ahí hay una mentira. Oigan, Exactamente. les agradezco muchísimo, Leonardo Ortiz Gris, y Enrique Begné por estar aquí hablando de Pérdida Total. Se estrena hoy, 27 de marzo. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro. Pueden irla a revisar. ¿Algo más con lo que quieran cerrar? Pues que digo que yo estoy contento con esa película, estoy muy contento con el trabajo de Leo, con el trabajo de todos los actores, creo que tiene esa virtud, que todos los personajes están bien, y me parece que es una película que cumple su cometido de meterte en una historia entretenida, divertida y que tiene momentos en los que te ríes y los disfrutas genuinamente, ¿no? Sí, sí, y como invitar también al público para que vaya a las salas a disfrutar una comedia. O sea, la experiencia de ver una comedia en una sala es, es única porque se contagia, ¿no? Se contagia la sensación de los que habitan la sala y entonces puede ser que te la pases mejor, ¿no? Además, pues es una película con una comedia muy singular, ¿no? Que tiene de todos. Hay una comedia a veces muy dura, muy grotesca y hay veces otra parte de la comedia que es muy sutil, ¿no? Y entonces creo que es para todo el público que puede ir al cine y disfrutarla, ¿no? Sí, totalmente. Pues yo nada más los invito a que justamente también vayan a verla y se hagan la pregunta al final de hacerlo. ¿Cuántas vidas tiene un mentiroso? Y pónganse a pensar cuántas veces se han salvado el pellejo después de una mentira. Mentirijilla. Exacto. Pues, Paz. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias. Leonardo. Gracias, Gracias a Enrique. ti, chao. Hasta Muy bien, pues luego. esto fue Pantalla y Memoria. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.